Cada mañana, a las 5:15, el ascensor de servicio del edificio Hard Rock Tower en el centro de Chicago se abría en el sótano. Y de él salía Margaret. Con su uniforme azul. Su carro de limpieza. Y los auriculares con los que escuchaba boleros viejos mientras fregaba los suelos de mármol del vestíbulo. Los guardias de seguridad la saludaban con un gesto. Los ejecutivos que llegaban a las 8 ni la veían. Durante 20 años, Margaret fue parte del mobiliario de ese edificio. Invisible. Silenciosa. Imprescindible para que todo brillara. Lo que ninguno de ellos sabía, es que el nombre del edificio era el suyo. Hard Rock Tower. Margaret Hard Rock. Propietaria del inmueble desde 1987. Margaret Ann Hard Rock nació en 1951 en el South Side de Chicago. Su padre era mecánico. Su madre cosía ropa ajena para completar el sueldo. Eran 5 hermanos en un apartamento de 2 habitaciones donde en invierno se dormía con 2 jerseys. Pero Margaret tenía algo que ninguna pobreza podía quitarle. Curiosidad. Desde los 9 años coleccionaba recortes de periódicos sobre negocios. No de deportes, no de chismes. De negocios. De empresas. De personas que habían construido algo desde cero. Su madre los encontraba debajo de la almohada y no sabía si reír o llorar. A los 16 años, Margaret consiguió trabajo en una lavandería industrial. 6 días a la semana. 4 horas cada tarde después del colegio. No para comprarse ropa. Para ahorrar. A los 18, tenía $900 guardados en una caja de zapatos debajo de su cama. Que en 1969 era una fortuna para una chica del Southside. La historia de cómo Margaret construyó su fortuna es sencilla en teoría. Extraordinaria en la práctica. Con sus $900 compró acciones de una empresa de limpieza industrial que cotizaba a centavos. 2 años después las vendió por $4,000. Con $4,000 dio la entrada de un pequeño apartamento en alquiler en el barrio de Pilsen. Lo alquiló. Ahorró. Compró otro. Repitió el proceso durante 10 años con una disciplina que asombraba a todos los que la conocían. En 1981, cuando tenía 30 años, Margaret era dueña de 17 propiedades en Chicago. No mansiones. No rascacielos. Apartamentos modestos. Locales pequeños. Almacenes en zonas industriales que nadie más quería. Pero sumaban. Y seguían sumando. Fue en esa época cuando conoció a Raymond. Raymond Dakefer era abogado especializado en bienes raíces. Nigeriano-americano, hijo de inmigrantes, con la misma hambre silenciosa que Margaret. Se casaron en 1983 en una ceremonia de 22 personas en el jardín trasero de la madre de ella. No hubo luna de miel. Invirtieron ese dinero en un edificio de oficinas semiabandonado en el Loop. Durante 3 años, Margaret y Raymond lo reformaron. Personalmente, Margaret aprendió fontanería básica viendo tutoriales en la biblioteca. Raymond aprendió electricidad de un manual que compró de segunda mano por 50 centavos. Los fines de semana aparecían en el edificio con herramientas y sándwiches. Los vecinos del barrio pensaban que eran los porteros. Nadie imaginaba que eran los dueños. En 1987, el edificio estuvo listo. Le pusieron su apellido. Hard Rock Tower. Y aquí es donde la historia toma el giro que nadie esperaba. Margaret decidió algo que dejó perplejo incluso a Raymond. Decidió seguir limpiando. No por necesidad. No por nostalgia. Sino porque quería saber. Quería saber cómo trataban los inquilinos de su edificio a las personas que lo mantenían. Quería ver, con sus propios ojos, qué clase de lugar había construido.
Contrató a una empresa de servicios para el edificio y se postuló como empleada de limpieza bajo su nombre de soltera, Margaret Ann. Sin apellido Hargrove. Sin currículum de propietaria inmobiliaria. Solo una mujer de 36 años que sabía fregar suelos y que apareció puntual el primer lunes. Pensó que duraría un mes. Duró 20 años. ¿Por qué tanto tiempo? Ella misma lo explicaría después en una entrevista. El primer mes quería entender el edificio. El primer año entendí a las personas. A partir de ahí, me enamoré de ambos. Lo que Margaret encontró en esos suelos de mármol fue una comunidad. Estaba Derek, el guardia de seguridad del turno de noche que estudiaba derecho en sus ratos libres y que repasaba sus apuntes en voz alta mientras Margaret limpiaba a su lado. Estaba Priya, la recepcionista que llevaba 15 años en el mismo puesto y que cada Navidad traía un tupper de arroz con leche para compartir con el personal de limpieza. Estaba James, el mensajero que sabía el nombre de cada persona que trabajaba en ese edificio. Desde el CEO de la planta 14 hasta Margaret. Especialmente Margaret. James era el único que me preguntaba cómo estaba, diría ella. No de forma automática. De verdad. Pero en el año 2007, algo obligó a Margaret a tomar una decisión que lo cambiaría todo. Su abogado la llamó un martes por la mañana. Había una oferta de compra por Hargrove Tower. Una oferta enorme. De un fondo de inversión de Nueva York. Y para aceptarla o rechazarla, Margaret tendría que aparecer. Tendría que dejar de ser la señora de la limpieza. Para siempre. La reunión estaba fijada para un jueves a las 10 de la mañana en la sala de conferencias de la planta 14. La misma sala que Margaret había limpiado miles de veces. Esa mañana, Margaret llegó al edificio como siempre. A las 5:15. Con su uniforme azul y sus auriculares. Subió al sótano. Limpió el vestíbulo. A las 9:45 guardó el carro en el armario de limpieza. Entró al baño de empleados. Y salió con un traje gris, el pelo recogido y unos zapatos de tacón que llevaba en una bolsa de plástico desde casa. Derek, el guardia que estudiaba derecho, la vio salir del baño y se quedó paralizado. «Margaret, ¿eres tú?» Ella sonrió. «Siempre he sido yo, Derek». Subió en el ascensor principal, no en el de servicio, por primera vez en 20 años. Entró a la sala de conferencias. 4 abogados de Nueva York la miraron entrar sin reconocerla como la señora de la limpieza que había visto antes en el vestíbulo. Se sentó en la cabecera de la mesa. «Soy Margaret Hargrove», dijo. «Este es mi edificio». El silencio duró casi 10 segundos. Uno de los abogados neoyorquinos abrió la boca. La cerró. Volvió a abrirla. «La propietaria». «La propietaria», confirmó Margaret. «Y también la persona que limpió esta sala cada jueves durante 16 años. Por cierto, esa mancha de café bajo la silla del fondo lleva ahí desde 2003. Nunca pudimos quitarla del todo». Rechazó la oferta. La historia salió a la luz porque Derek, el guardia que estudiaba derecho, se lo contó a su profesor. Su profesor se lo contó en clase. Un estudiante lo subió a Twitter. Y en 48 horas, Margaret Hargrove era noticia en 20 países. Las entrevistas llegaron de todas partes. Margaret aceptó pocas. Y en todas decía lo mismo cuando le preguntaban por qué lo había hecho. Quería saber si había construido un buen lugar. No en ladrillo y cemento. En personas. ¿Y bien?, le preguntó una periodista. ¿Lo era? Margaret pensó un momento. Derek se convirtió en abogado el año pasado. Le presté el dinero para la carrera sin que lo supiera, a través de la empresa. Priya dirige ahora el departamento de administración del edificio. ¿Y James? Se le cortó la voz.
James murió en 2015. Cáncer. Pero cada persona de ese edificio fue a su funeral. Desde el CEO hasta la chica nueva de recepción. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. En 2019, Margaret rebautizó el edificio. Se llama ahora Grove Okafor Tower. En honor a Raymond, que murió en 2011. El armario de limpieza del sótano tiene una placa pequeña. La puso ella misma. Dice, desde aquí se ve todo. Margaret Harrow tenía un patrimonio estimado de $94 millones cuando su historia se hizo pública. 94 millones construidos ladrillo a ladrillo, apartamento a apartamento, desde $900 en una caja de zapatos. Pero lo que ella atesoraba no era el dinero. Era saber que el lugar que había construido era bueno. Que en sus pasillos había personas que se preocupaban las unas por las otras. Que un guardia de seguridad nocturno llegó a ser abogado. Que una recepcionista llegó a ser directora. Que un mensajero fue despedido con el cariño que merecía un rey. La próxima vez que alguien invisible cruce tu camino, recuerda a Margaret. No porque sea millonaria, sino porque eligió ver, durante 20 años, exactamente lo mismo que tú podrías estar ignorando ahora mismo. A las personas. Si esta historia te llegó, compártela con alguien que la necesite hoy. Y la próxima semana te cuento la historia de un hombre que vivió 3 años en su coche mientras vendía su empresa por 80 millones. Su jefa pensaba que era indigente. Tenía razón a medias. Nos vemos ahí.